Un saludo fraterno, cariñoso, queridas hermanas, que Dios les bendiga. Especialmente nos ilumine por su espíritu para recibir y aplicar a nuestra vida su palabra. Quiero recordar que el tema general de este congreso es Dios esperanza en la aflicción, y hoy me ha correspondido meditar en el Salmo 43, considerando lecciones y compromisos espirituales post pandemia. Y he titulado el tema de hoy, Dios responde al alma atribulada que le clama. Y voy a leer primeramente el Salmo 43 para así ponerlo en nuestra mente. Dice lo siguiente aquí la palabra del Señor. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa, líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos, y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y alabaréte con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. No está claro quién escribió este salmo que acabo de leer, el Salmo 43. Algunos creen que fue David, cuando huía de su hijo Absalón, o que tanto el 42 y 43 fueron escritos por los hijos de Coré, o para los hijos de Coré, como dice el título del Salmo 42, que acompañaron a David en su huida durante la rebelión de Absalón. Pero independientemente de quién escribió, lo cierto es que el escritor inspirado de este salmo está pasando por angustias y por una confusión fuertemente en su interior. Todos probablemente hemos enfrentado momentos así durísimos, y tal vez es la realidad actual de más de alguna de ustedes, hermanas. Y son estos momentos de prueba, de crisis, los que muestran la realidad de nuestra vida cristiana, de nuestra fe y amor por el Señor Jesucristo. Este Salmo 43 muestra al salmista quebrantado y aferrándose con todo su corazón de Dios en medio de la crisis que le está pasando. Y decide que nada de lo que pase le quitará su comunión con Dios y su deleite en la adoración. Este salmo nos da razones para animarnos en medio de nuestras urgencias y en medio de una cultura que desprecia a Dios y que desprecia la palabra del Señor y que desprecia a los creyentes. Estos dos salmos son una radiografía espiritual del alma en sufrimientos. Muchos consideran que estos dos salmos formaban antiguamente uno solo, como aparece en la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. En este Salmo 43, el salmista deja de hablar consigo mismo y se dirige a Dios, y busca en Dios el consuelo, busca en Él la ayuda, busca en Él la respuesta a lo que está generando esta crisis y esta angustia. Y como están relacionados estos dos salmos, decidimos tratarlos juntos. Ya nuestro hermano Edgardo nos presentó el sábado anterior el contenido del Salmo 42. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, presentar el día de hoy este tema, cómo Dios responde al alma atribulada que le clama, en una exhortación más bien práctica. Este Salmo 43 se nos muestra aquí qué es lo que debemos hacer para salir de la angustia y aflicción. ¿Cuál debería ser nuestra conducta delante del Señor y en la obra de Dios una vez restaurados y una vez vueltos a nuestros templos? Primeramente, quiero poner el contexto general en que nos encontramos como cristianos, como familia y también como iglesia. Primero debemos reconocer que vivimos en un mundo caído y esclavo del pecado, esclavos de la corrupción y del sufrimiento, con tres enemigos poderosísimos, tiranos: el diablo, el mundo corrompido en el cual estamos, y nuestra carne sujeta y cebada al pecado. Vemos que la angustia se acrecienta debido a cómo se encausa hoy nuestro mundo. Una sociedad postmoderna, una sociedad atea, relativizada moralmente, sin una trascendencia espiritual y con una visión pesimista de la vida, que busca satisfacerse en el materialismo y en las ideologías de turno, empecinada en generar un cambio antropológico hacia una nueva identidad personal, una nueva identidad sexual y aún familiar. Vemos además una pérdida de las libertades y responsabilidades individuales, sin respeto alguno a cualquier tipo de autoridad, ahogados por los medios masivos y redes de comunicación centralizados mundialmente en un poder absoluto y tiránico. Y lo más triste
es la intolerancia, la persecución y el descrédito al cristianismo bíblico que representamos, tal como se nos advierte infinidad de veces en la propia palabra del Señor. Este mundo caído y sin Dios ejerce además una influencia brutal al modo de vida de las familias cristianas. Nuestra cultura posmoderna, atea, humanista, secularizada y relativista moralmente, está claramente destrozando a nuestras nuevas generaciones de cristianos. Y usted y yo somos testigos de la decadencia en la vida espiritual de la familia, de la iglesia y la nación, especialmente en estas últimas décadas. Esto nos impone entonces una carga adicional como cristianos, tal como el salmista lo hace aquí. Comienza desde el lamento por su realidad y desde allí va en búsqueda de la única solución posible, que es la comunión con Dios. Así que hoy la mujer cristiana debe afrontar una durísima realidad, tanto espiritual, una realidad moral, social, política, económica y cultural. Y no podrá enfrentar esta realidad sin tomarse fuertemente de Dios, de la palabra de Dios y de los principios contenidos en la palabra del Señor. Claramente estamos en un país muy convulsionado y autoengañado que confía solo en lo perecedero, rechazando a Dios, rechazando al cristianismo y a la moral bíblica que tenemos los hijos del Señor. Y además, ¿cierto?, contamos con muchos hogares cristianos que están más interesados en la contingencia política y económica que en mejorar su relación espiritual con Dios, que es la base y solución a las urgencias temporales. Un mundo donde reina esta nueva moralidad o amoralidad que nos está llevando a una degeneración progresiva en la vida, en la sociedad. Se da claramente lo que Isaías advierte ya ahí en Isaías 5, donde dice él: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que vemos entonces un ataque directo contra el diseño de Dios para el individuo, para el matrimonio, para la familia y aún para la moral de la nación. Un ataque contra la libertad de culto, libertad de expresión y contra la predicación del Evangelio. Decía un teólogo: ningún tribunal humano tiene la autoridad de redefinir la moralidad, sin usurpar la autoridad que le pertenece solo a Dios, que es el creador de la vida, del matrimonio y de la familia. Cualquier intento de definir la moralidad de una manera diferente a como la define Dios, de una forma, esto sería una forma de rebelión, sería una forma de blasfemia contra Dios, contra su santa naturaleza, contra su santa ley y contra su pueblo santo. Esto citaba, ¿cierto?, este hombre, el teólogo, y me parece muy interesante cómo él lo describe. Así que, hermanas, vemos a la iglesia claramente afectada en estos días. Vemos a la iglesia limitada para hacer lo que habitualmente hacíamos, producto de esta crisis que estamos pasando. Y además sin saber aún las consecuencias de estas circunstancias, tanto para los cristianos, tanto para la familia y así también para la iglesia. Aún no podemos evaluar aquello. Pero también vemos a la familia amenazada culturalmente y presionada al olvido de Dios. Y por otro lado, también vemos, hermanos, a algunos hogares indiferentes a la palabra de Dios, que les creen más a los medios y redes sociales que a la verdad de Dios contenida en su palabra. Familias que se han relajado en el deber de inculcar a las nuevas generaciones los principios cristianos. El mundo claramente está impactando más la mente de nuestros hijos que la verdad del Evangelio que nosotros le estamos entregando. Vemos a hogares cómodos para asistir a los cultos virtuales. Hay algunas hermanas que no se esfuerzan por conectarse. Y si lo hacen, no se muestran en cámara porque no se han preparado para asistir a los cultos. Cristianas conectadas con muchos, pero no con su iglesia primero. Entonces pregunto, hermanas, ¿de verdad nos estamos fortaleciendo en nuestros hogares para volver de mejor forma a servir al Señor en nuestras iglesias? Me preocupa el hecho de que volvamos tal cual éramos, sin ningún cambio que glorifique y que honre a nuestro Dios. Así que en vista de estas simples observaciones contextuales, quiero invitarles, hermanas, a que revisemos lo que podemos aprender de este Salmo 43. Y quiero pedirle que usted siga ahí en su hogar la lectura en su propia Biblia del Salmo 43, según yo vaya exponiendo. Primero, vemos aquí el clamor en tiempos de aflicción.
¿Qué hacer entonces para enfrentar los inevitables tiempos de angustia y aflicción que suceden a todas las personas, a cristianos y a no cristianos? Veamos lo que está haciendo el salmista. Primero, el salmista trata con su alma agitada por la aflicción. Es como termina el Salmo 42, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Es un llamado a no guiarnos por las emociones del momento crítico que estamos pasando actualmente. Nos llama el salmista a pensar como cristianos, y a no deprimirnos y a justificar nuestro estado de ansiedad y de angustia. Naturalmente sabemos que ante la aflicción aparece muchas veces la queja, aparece también la duda y, ¿por qué no?, la desesperación. Pero no permitamos, hermanas, que las circunstancias y que aún las redes sociales amarguen nuestra vida en Cristo. Preguntémonos, sinceramente, ¿qué razones de peso tengo para estar angustiado? Actuemos de una forma sensata. Como dice la Escritura, espera en Dios. Contamos con la verdad de que tenemos un Dios soberano que nos ama en Cristo y que quiere bendecirnos, que quiere nuestro máximo bien. Enfrentemos entonces con esta verdad nuestras tribulaciones, con la verdad de Dios. No especulemos sobre lo que está pasando en nuestro derredor. No suframos anticipadamente. No nos amarguemos inútilmente. No dudemos. No importa lo que estemos pasando. Confiemos en lo verdadero, en la palabra de Dios. Confiemos en Dios. Él no falla. Él no miente. Él cumple todas sus promesas. Como dice la Escritura, Él es fiel y verdadero. Después el salmista va a la presencia de Dios en oración. Versículos 1 y 2 de este Salmo 43. Él dice allí, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Lo mismo que está pidiendo Pablo allí en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos o ansiosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así que, hermanas, oremos a un Dios que es confiable. Oremos a un Dios que es el único que puede darnos paz y que puede proteger nuestros corazones. Así que en la aflicción tenemos que ir a Dios a poner delante de Él en oración nuestras inquietudes, nuestras angustias. El salmista clama por libertad, el versículo 1 dice, líbrame. El salmista se siente atrapado por sus circunstancias y clama a Dios por liberación. Yo pregunto, ¿alguna vez se han sentido esclavas de sus angustias? De seguro que sí. Y además, ¿cierto?, como damas, por su sensibilidad especial. Sin duda que sí. Pero somos los cristianos privilegiados, porque tenemos a un Dios soberano, tenemos a un Dios todopoderoso y bondadoso, que está dispuesto a librarnos, si es que Él lo quiere, a librarnos de todas las angustias que podamos estar pasando. Ahora, ¿de qué nos libra el Señor? Tres cosas importantes quiero mencionar. Primeramente, nos libra del ataque cultural. Él dice, líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. El salmista reconoce que ha sido violentado y ruega a Dios que se involucre en él y que le dé libertad. Claramente hoy estamos también siendo violentados en nuestra vida cristiana. ¿Qué debemos hacer los hijos del Señor? Primeramente, dejemos todo en las manos del Señor y nunca seamos tentados a buscar caminos pecaminosos para sentirnos cómodos, para prosperar o para sentirnos seguros en nuestra vida. Segundo, nos libra del aparente silencio de Dios. Dice que el salmista, ¿por qué me has desechado? La palabra hebrea traducida desechar representa algo asqueroso, algo repugnante. Es así como se consideraba el salmista delante de Dios en esta oportunidad. Y también a veces podemos sentirnos así, cuando oramos y a veces no vemos la respuesta del Señor. Pero recordemos lo que nos dice Isaías 55, texto 8 y 9. Dice ahí que los pensamientos y los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Así que, hermanas, el silencio de Dios no significa que no le importemos a Él. Significa que Él tiene aún más glorioso, elementos más gloriosos, que tiene, ¿cierto?, algo mucho más grandioso esperándonos que aquello por lo que estamos orando en este momento. Nos libra además del dolor del corazón, como lo dice el versículo 2. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? O dicho en otras palabras, ¿por qué dejo que las acciones de este mundo impío controlen mi vida y me causen esta angustia? Así que, hermanas, no permitamos que nada de este mundo perecedero,
nada de este mundo, ¿cierto?, limitado, nos robe nuestra paz, nos robe el gozo de ser cristiano, nos robe nuestra esperanza en Cristo. Como alguien escribió, nadie puede robar tu gozo, tienes que renunciar a él por ti mismo. Además, el salmista sabe que solo Dios lo fortalecerá. Dice el versículo 2, pues tú eres el Dios de mi fortaleza o el Dios de mi fuerza. Busca a Dios porque sus circunstancias están más allá de su control personal. Solo Dios puede restaurar al alma atribulada. Dios, hermanas, Dios es nuestra fuerza. Por eso es que en las angustias tenemos que ir a Él, tenemos que descansar en Él, tenemos que buscarle y depositar en Él toda nuestra desesperanza. Busca el salmista también ser guiado por la verdad de Dios. Versículo 3. Dice ahí, Él envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Para combatir entonces su angustia, el salmista pide a Dios luz y verdad, para que veamos la realidad de las cosas y para que gustemos la victoria en la vida espiritual, para que no veamos las cosas simplemente de una manera sensacional, para que no la veamos solo emocionalmente, sino que la veamos, ¿cierto?, en su justa medida, en la realidad de las cosas. Así que por eso es que es importante que Dios envíe su luz y su verdad. Así que pensando en la verdad, debemos desear la palabra del Señor. Envía tu luz y tu verdad. El salmista desea ser guiado por la verdad y por la luz, es decir, ser guiado por la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Debemos escuchar la voz de Dios contenida en su palabra, que además es nuestra única regla de fe y de conducta. Debemos reposar en la palabra de Dios. Ellas deben ser el deleite de nuestro corazón, especialmente en tiempos de aflicción. Como escribe Jeremías 15:16. Se hallaron, dice él, tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Que esta sea nuestra propia experiencia, que este sea nuestro deleite, que este sea nuestro propio deseo, hermanas, deleitarnos en la palabra del Señor más que en otra cosa. Y además debemos ser guiados por la palabra del Señor. Estas me conducirán, dice el salmista. Como agrega el Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Así que debemos actuar entonces conforme a las Escrituras. Este es un principio fundamental para el creyente. Se necesita un renovado compromiso con la palabra del Señor. Usted como hija de Dios está llamada a mantener fidelidad a Dios y a su palabra en su propio hogar. Usted no puede permanecer pasiva e indiferente ante la avalancha del mal, sabiendo que somos llamados a estampar la imagen de Dios en nuestros hijos, en nuestros hogares. ¿Cuánta responsabilidad tienen las damas en la conformación y formación de los hijos? ¿Cuánta responsabilidad en inculcar la palabra del Señor? Además, el salmista nos dice aquí que es conducido a la adoración de Dios posteriormente. Me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Tu monte santo se refiere al monte de Sión en Jerusalén, y tus tabernáculos se está hablando del templo. Así que ambos representarían hoy a la iglesia y a las ordenanzas de Dios, a las cuales, ¿cierto?, debemos ser nosotros conducidos por la gracia del Señor. El salmista quería ir al tabernáculo, al lugar de encuentro con Dios, porque él sabía que el Señor estaba allí de una manera especial, porque él ha dicho que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de los tales. El salmista sabía que su pueblo estaba allí congregado, porque el pueblo se reúne allí en torno a Dios. El salmista sabía que allí se podía concentrar en Dios, porque él anhela con todo su corazón adorar al Señor, desear la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero esto es difícil cuando nuestro corazón está lleno de angustia, cuando está lleno de cargas que producen ansiedad. Es difícil así expresar el gozo del Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos allí en el Salmo 73, donde Asaf estuvo al borde de la desesperación hasta que fue a la casa de Dios y miró su vida desde la perspectiva divina en relación con Dios. Dice en este salmo: desazonóse a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia cerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hazme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Esto dice allí Asaf. Así que, hermanas, quiero preguntar, ¿es usted consciente de que es su deber ir al monte de Dios y entrar en su templo cuando usted tenga la oportunidad? ¿Es este su verdadero gozo y su deseo? ¿Estamos realmente expectantes para juntarnos en la casa del Señor? No simplemente para cumplir un deseo personal, sino para contemplar la hermosura del Señor. ¿Es nuestro deseo reunirnos cada vez que hay culto para estar en comunión con Dios? Pero ¿cuántas hermanas hay que son descuidadas? Que no se conectan a los cultos virtuales y aún no se dejan ver en cámara, porque quizás no se han preparado para estar ante el monte de la santidad de Dios. Así que, hermanas, preparémonos para regocijarnos nuevamente en la casa de Dios, como nos recordaba el Salmo 42:4. Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma cuando pasaré en el número. Iré con ellos hasta la casa de Dios y con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Anhelamos esto, hermanas? ¿O ya nos hemos acostumbrado a quedarnos en casa? Ojalá no sea así. Ojalá esté nuestro corazón como el del salmista aquí, vibrando por los atrios del Señor, vibrando, ¿cierto?, por la casa del Señor, deseando, ¿cierto?, la casa del Señor. Estar un día, como dice el salmista, en la casa del Señor, que 1000 fuera de ellos. Era su deleite, era su deseo. Veamos ahora la fiel acción de la mujer cristiana. Versículo 4. Dice este versículo: y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. El salmista está expresando lo que debe hacer ahora para mejorar su vida en relación con el Señor y su vida especialmente de adoración. Algunos pasos se está dando aquí. Primeramente, es entrar al altar de Dios para encontrarse con Dios. No es el lugar físico el que a él le interesaba, sino la presencia misma de Dios. Reconozcamos que la comunión con Dios es el sentido supremo de todo culto, como David, que deseaba ir a la casa de Dios para contemplar esa hermosura de Dios. Así que no vamos, hermanos, a la casa del Señor para buscar compañía. No vamos simplemente, ¿cierto?, para cortar la tarde o para tener entretención. O no vamos por algún beneficio personal. Ojalá vayamos primeramente por Dios mismo. Él debe ser, ¿cierto?, el atractivo de nuestra asistencia a la casa del Señor, de nuestra comunión, de nuestra actividad cultica delante de Dios. ¿Para qué vamos? Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no ofrecemos sacrificios de sangre, porque el sacrificio de Cristo fue único, completo, final, para expiar nuestras vidas. Sino que ahora los sacrificios son espirituales, son de alabanza, de gratitud, son acción de gracias por las misericordias recibidas de Dios continuamente. Así que, hermanas, ofrezcámonos a nosotros mismos como sacrificios vivos, tal como se nos pide allí en Romanos 12:1. Dice el pasaje aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Pero no esperemos, hermanas, hasta llegar a la casa de Dios para esto. Hoy, en nuestros hogares, debemos estar ya adorando y alabando al Señor. Cada vez, ¿cierto?, que nos conectamos a los cultos, allí está la presencia del Señor y debemos estar anhelando y debemos estar deseosos de conectarnos para estar en comunión con el Señor. Pero además, deberíamos estar expectantes y deseosos de reencontrarnos en la casa del Señor para adorar en alguna oportunidad como un solo pueblo, en una sola voz. Reconoce además el salmista a Dios como su gozo. A Dios, alegría de mi gozo, dice aquí. Aunque el hebreo literalmente dice el gozo de mi gozo. Reconociendo a Dios como la fuente de nuestro gozo. Porque al comunicarnos con Dios, Él nos fortalece, se revela a sí mismo en nuestro interior y nos trae pureza, nos trae paz, nos trae poder, hasta el punto que nos olvidamos de las angustias temporales que teníamos y somos colmados de un gozo inefable, de un gozo indescriptible y lleno de la gloria del Señor.
Debemos además rendir alabanza. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío, dice el salmista. Aquí promete regocijarse en el Señor y alabar su santo nombre por lo que ha hecho y está haciendo por nosotros. Hermano, no es el momento para juzgar algo, no es el momento para cuestionar, sino que es el momento para dar gloria al Señor. Y cuántas razones tenemos como cristianas, cuántas razones tenemos como hogares cristianos para alabar a nuestro Dios, para honrar a nuestro Señor. Y finalmente, el compromiso de la mujer cristiana tras la respuesta de Dios. Versículo 5. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Este último coro, este último estribillo deberíamos leerlo de una forma triunfante y elevada, porque el salmista sabe que el Señor está actuando a su favor y sabe que en el tiempo del Señor todas las angustias quedarán allí en el camino, habrán desaparecido. Expresa el salmista su confianza en el Señor y lo hace con varias determinaciones personales. Primeramente asume el desafío personal de no abatirse. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Le está haciendo una pregunta sincera y profunda a su propia alma. Lo que dice: si está en control entonces, si Dios está en control de todo, ¿por qué estoy tan abatido y afligido? Así que, hermanas, confiemos en Dios, dependamos del Señor. Dejemos de mirar las circunstancias que nos causan angustia, que nos causan ansiedad, y comencemos a centrarnos y a mirar más a Dios, el que trae refrigerio, paz y esperanza a nuestro corazón. Aprende el salmista a esperar y descansar en Dios. Dice: espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Confiemos en Dios, no importa lo que estemos pasando, tal como se nos dice en el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O como nos recuerda 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra solicitud, petición o emergencia en Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Así que aprendamos a descansar en Dios. Esperemos en Él, porque aún hemos de alabarlo. Hermanas, nadie es inmune al sufrimiento. Todos pasamos por tiempos de prueba. Jesús ya nos advirtió allí en Juan 16:33. Dice que en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Así que tenemos un arma poderosísima para luchar contra la angustia, contra la aflicción, y es Dios y su verdad. Si Él es nuestro Salvador, es nuestro Padre de misericordia, si Él es nuestro Abba Padre, entonces, hermanas, ¿de qué nos preocupamos? Así que dejemos que Dios se encargue de nuestras angustias. Como nos recuerda extensamente allí el capítulo 6 de Mateo: no convojéis pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué nos cubriremos, porque los gentiles o la gente del mundo buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os convojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Qué sabio consejo, qué oportuno consejo del Señor para todos nosotros. Así que vivamos, hermanas, con una esperanza cristiana en medio de la aflicción, porque la esperanza está basada en la revelación que Dios hace de sí mismo. La esperanza es característica de los que somos creyentes, los que somos justos. Dice Joel 3:16, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La esperanza en Dios ordena nuestra vida, la ordena, la ubica, la pone en el lugar apropiado. La esperanza en Dios nos asegura que un día gozaremos en plenitud de los cielos, de la gloria que nos espera. Así que, hermanas, recordemos quiénes somos y vivamos sin miedo nuestra fe en Jesucristo, proclamándola, defendiéndola y manteniendo esa fe en medio de un mundo corrupto y de un mundo apartado de Dios como el que estamos viviendo. El salmista mantiene una profunda certeza en la salvación de su Dios. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Aunque todavía estamos en crisis, confiemos en los cuidados de Dios, confiemos en la provisión de Dios para sus hijos, como nos recuerda el Salmo 23:4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Recordemos que por gracia fuimos salvados por la fe en Cristo y que en Cristo siempre tendremos más de lo que necesitamos. Y si hay angustias, si hay ansiedad, si hay preocupación, antes que ir a un psicólogo o un terapeuta, vayamos primero a Dios, pongamos en Él nuestra vida, pongamos echando toda nuestra ansiedad, solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Concluyendo, hermana, no hay ninguna duda de que pasamos por una severa crisis en nuestro país y el mundo entero, y que como cristianos no estamos ajenos a esta preocupante realidad de estos últimos tiempos. Pero pregunto, ¿está usted permitiendo que las pruebas y las angustias le controlen y que le roben el gozo de su vida cristiana? ¿Lo estamos permitiendo? ¿Es así en su vida? Si es así, entonces el secreto para ser libre está en la verdad que el salmista nos ha enseñado en esta oportunidad y en lo cual deberíamos meditar continuamente. Evalúe entonces sus cargas y aflicciones de manera racional, de una manera bíblica, de una manera cristiana, y aprenda a llevarlas al Señor en oración. Comprométase a vivir su vida como una verdadera hija del Señor. Agradezca, adore, sirva y espere siempre en Dios. Y velemos, hermanas, para que nuestros hogares sean consagrados a Dios y que allí se honre su santo nombre. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, según se nos dice en el Salmo 127:1. Así que, hermanas, seamos hogares y seamos congregaciones militantes ante los peligros que enfrentamos hoy en nuestra común fe. Hogares que vivan la palabra de Dios y que mantengan una integridad espiritual y una cosmovisión bíblica que honre el nombre santo de nuestro Dios. Y que este tiempo de aflicción y de incertidumbre en nuestros hogares no sea en vano, hermano. Que nunca sea en vano. Que sea este tiempo un preparativo para retornar a nuestros templos llenos de gratitud, con un renovado compromiso de fidelidad y sin aquellas trabas, sin los hábitos, sin aquellos pecados que antes nos caracterizaban. Que Dios nos ayude en su gracia y permita que sea así en cada una de ustedes. Y quiero finalmente dirigirme a alguna de ustedes que ha estado escuchando y que no es una hija del Señor y que no tiene seguridad de su salvación en Cristo. Quiero decirle, estimada hermana, y quiero decirle a usted especialmente, estimada amiga, que está allí conectada, que si usted no se arrepiente de sus pecados, que si usted no cree en Cristo, no cree que Él pagó su deuda eterna y que lo hace su Salvador personal, sepa usted que los sufrimientos que ahora tienen nunca van a terminar, nunca terminarán, porque serán sufrimientos eternos, lejos de Dios. Así que le invito, en el amor del Señor, a que venga Cristo ahora. Él cambiará su tristeza en gozo. Espere en Dios. Él es su único salvamento y hágalo ahora, su Dios, su Salvador y su Señor. Que Dios les bendiga.